Bienvenidos a una nueva edición de Detrás del Candidato, un espacio para hablar más allá de la agenda que proponen estos tiempos de elecciones, para hablar de las personas que están haciendo algo para cambiar las cosas o que pretenden hacerlo. En este caso, indudablemente vienen en un gran trabajo o viene ella encabezando un gran trabajo, y para conocer un poquito más de cómo llegó hasta acá a ser presidente comunal de Monge, estoy con Susana Gobo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Me encanta esta posibilidad de poder charlar desde otro lugar, sobre todo en estos tiempos en los que la política está como vista así como media rara, ¿no? Mal vista. ¿Qué te pasa con eso? Porque me es inevitable pensar que quizás hay una vocación, una sensación de que la política para vos o en tu vida fue otra cosa. Y es como decirle a alguien que es apasionado del fútbol que Maradona o Messi fueron malos. Bueno, pero bueno, son los tiempos que nos tocan vivir. Hablemos de esa ilusión, digamos. ¿Cuándo fue que dijiste, me tengo que involucrar, tiene que ser por acá? ¿Y de qué manera fue en tu historia personal, no? Y fue con la democracia. A ver, yo termino la secundaria en el 76, empiezo a estudiar en la universidad. La carrera que había elegido, que me apasionaba, fue una de las prohibidas o cerradas. Yo quería estudiar filosofía en la época del proceso. Pasó todo el proceso y hubo en el 83, es como la canción esta que dice que había que afiliarse a algún partido y sentirse parte de algo. Yo tenía que ver con ser joven, tenía que ver con tener ideales, había que luchar por causas que consideramos justas, y había que volver a creer, ¿no? Y había que volver a creer y había que renacer y sentir que había un sentido en la vida. La verdad que es para pensarlo mucho. Mucha de la gente que hubo una participación masiva en política. Todos creo que estuvimos ahí movilizados por estas cosas, nos enamoramos de la política. Y fundamentalmente empezamos a militar y fuimos formados bajo conceptos clarísimos que sostenemos de viejos. Esto de que nadie se salva solo, que las instituciones se cuidan y se preservan siempre, que hay que participar para decidir, porque entonces uno, cuando participa, se equivoca, tiene derecho, además de opinar, pero tiene derecho de cambiar el rumbo, de modificar el error. Había que estudiar qué nos pasaba en la Argentina, qué nos pasaba a los pueblos, qué les pasaba a la provincia, qué le pasaba al mundo. Era una cosa apasionante. ¿Era apasionante? Sí, digo. Era sí. en ese momento, pero digo, ahora, bueno, obviamente que los tiempos van cambiando y que el contexto va haciendo y va ofreciendo cosas distintas. La ilusión esa está intacta. La ilusión y sobre todo, digo, el compromiso, esta cosa, nosotros decimos, los sueños son para siempre. Esto, nos hicimos mejores personas, participando en las instituciones. Pudimos cambiar cosas, no grandes cosas, pequeñitas cosas. Pero pudimos ver alegría en la gente por hechos que se ejecutaban desde la política. Por supuesto que también hubo muchas cosas horribles y que hay que modificar, pero hubo cosas muy lindas. Vale la pena. Te escucho y escucho el pasito a paso, Pasito a paso. que es como tu lema, ¿no? De a poquito, pero siempre activo. ¿Qué es eso? Porque este es el sentido de la vida, ¿no? Nosotros
no crecemos de golpe, no pasamos de niños a adultos, esto es un proceso, no envejecemos de golpe, vamos viviendo situaciones, tenemos que elegir bien. Qué tema, ¿no? Elegir y elegir bien. Elegir lo que nos haga bien y le haga bien al otro. Digo, yo a veces pienso, tengo un problema, que es mucho pensar, a veces me lo recrimina, pero digo, esto ¿qué deseamos para el resto de la gente? ¿Qué deseamos para nosotros como humanidad? Porque uno escucha, yo quiero que sea feliz, por supuesto que queremos estar bien, pero la verdad que la felicidad es una cosa así muy etérea, muy... Y aparte es efímera, porque uno no es efímera, completamente feliz todo el tiempo, ¿no? El estar bien es posible, es más tiempo. Claro. El sentirse bien con los demás, el enriquecerse por vivir nuevas experiencias, escuchar otras opiniones, leer otras cosas, es maravilloso. Y es paso a paso. Un paso a paso que va formando parte de la historia de cada uno. Me imagino que no todos los chicos de hoy de Monje, que a lo mejor hasta inclusive tienen que ir a votar o que ya fueron a votar, conocen cuál fue ese trayecto o cuál fue tu recorrido institucional. Si tuvieras que resumirlo, ahí donde fuiste dejando un pedacito de esa acción. En todos lados hice daño. No hubo una sola institución en la cual no estuviera. No, broma aparte. Yo volví a Monje en el 83, vuelvo con la democracia y ya sigue empezando a trabajar mucho las instituciones. Salud fue siempre el lugar de encuentro y de amor con la humanidad. Estuve en el Sango mucho tiempo, pasé por el centro de jubilados, la comisión que construyó la escuela secundaria, la primera comisión, y después, bueno, dediqué los últimos 25 años al hogar de ancianos. Empezamos de -0, armamos la comisión, una comisión creadora de la institución, creamos la institución, le dimos formato, alquilamos el edificio, lo pudimos comprar, lo ampliamos, alojamos viejos. Yo uso la palabra viejo porque no es mala palabra, es muy buena palabra. Viejos, ¿sí? Envejecer es maravilloso. Ajá. Y me gusta, aparte estamos hablando inclusive de una restauradora, así que en todo sentido hay como que está arraigado, ¿no? El valor. Claro, y pasó tanta gente por esa institución, y cuando pasa este viejito que llegó, que lo cuidamos, que lo mimamos, que compartimos mesa, compartimos todo, porque convivíamos. Y después lo terminamos llevando al cementerio, pero queda una familia, queda una historia, quedan cosas. Yo tengo cosas que me regalaron. Tengo un martillo en mi taller que me regaló uno, una tijera que me dejó otra, porque eso era lo que quería dejar. Capaz que era un tesoro, ¿no? Algo que... Era un tesoro. Claro. Era un tesoro. Entonces, bueno, hay un montón de historias. Es esto. Si hay algo que me llamó mucho la atención, más allá de que ahora puntualizamos en el tema de salud, es esto de lo simbólico. Sos de recuperar mucho lo que, por lo menos desde lo que se dice a lo que se hace, ¿no? Desde sostener algunos protocolos, desde asumir e ir a izar la bandera a la costa. Sí, porque es una forma de poner en valor las instituciones. Yo hago tanto hincapié con las instituciones, de fortalecerlas, de participar, porque es lo que nos representa, es la figura que nos reúne en torno a una mesa, es la figura que nos permite charlar y pensar cómo mejorar. Monje tiene una historia
cooperativas fantásticas. Monje es un pueblo que nació desde el cooperativismo, tiene una cooperativa agrícola, tiene una cooperativa de agua potable, tiene una cooperativa también telefónica, de internet, una cooperativa de sepelio. Esta semana cumplió 30 años, es sede de una Federación Nacional de Cooperativas. Ese germen de solidaridad, de compartir, está ahí, está dando cuenta. A Monje no llegó ninguna empresa para hacer de Monje lo que es Monje. No hay una sola. Hay cooperativas, entonces esas cosas las tenemos que visibilizar. Y voy a usar una frase del querido Hermes Villa, porque esta es una entrevista política. Si sirve, es bueno. Y a nosotros como pueblo nos sirvió. Entonces eso es bueno. Lo tenemos que cuidar. Hablemos de la parte política, porque, bueno, se habló, era el run run, la posibilidad de que Susana Gobo vaya a arme una lista, hasta que pasó, digamos. Te tocó asumir un rol en un momento en el que, bueno, también que sí, que no, creíste que era el indicado para meterte a la comuna, para encabezar. Sí, porque ya me había jubilado. Estaba tranquila en mi casa y yo no soy de estar muy tranquila, siempre tengo que encontrar algo que me complique la vida. No, pero fue una experiencia muy linda y muy loca porque nosotros armamos una lista en plena pandemia y la armamos virtualmente. La primera, tenemos fotos de campaña, estábamos todos con barbijos. La primera reunión que pudimos hacer fue ya saliendo de la pandemia con una distancia así. Yo digo, nos pudimos poner de acuerdo de esa manera, una cosa maravillosa, que nos juntábamos todos los días, nos reuníamos. Por supuesto que discutíamos en el buen sentido. Es otra de las palabras que no está mal discutir. No, para nada, al contrario. Lo feo es cuando vamos todos como ovejas así, para el mismo lado. Es bueno eso, discutir, intercambiar ideas, pensar distinto. Poder tener fundamento por qué yo pienso distinto, o por qué vos pensás distinto. Se aprende mucho. Bueno, y armamos este primer grupo. Además, lo armamos con una consigna que yo creo que fue muy significativa. No armamos un grupo para derrocar a nadie, armamos un equipo o un grupo al que a nadie se le preguntó sobre su filiación política. Pues yo sí tengo mi identidad y mi histórica militancia en el socialismo. Ninguno de los otros que estaban en la lista tenía 2 o 3 ahí, bueno, con una historia familiar. Pero a nadie se le preguntó de dónde venía. La consigna fue: che, si estamos viviendo acá es porque nos vamos a quedar viviendo Monje. ¿Cómo imaginamos Monje acá 20 años? Y ese fue un ejercicio de construcción, de elaboración de propuestas. Fue fantástico. A casi cumplir las 2 gestiones, ¿satisfechas? ¿O satisfecha? Sí, estoy satisfecha en términos de sentir que dimos todo lo que teníamos, lo que no significa que hayamos hecho cosas maravillosas, pero le hemos puesto tanto empeño, tanto compromiso, tanta seriedad y tanta pasión a cada hora que estuvimos dentro y fuera de la comuna, que esto es fantástico. Estoy satisfecho. Y creo que el reflejo de esto, el mejor reflejo,
son los que vienen, los que se suman, porque hay como un cambio generacional que era fundamental e importante. Y hay un grupo de jóvenes que vienen a sumarse. Y yo digo, en esta época que, como vos dijiste, es todo tan poco creíble, porque, ojo con eso, ojo con eso. El problema no es la política. El problema de estos discursos tan agresivos y tan violentos es que nos están quitando la capacidad de creer en nada. No creemos más en nada. Desconfiamos. Antes uno escuchaba una noticia y daba por hecho que esa noticia era real. Hoy no. ¿Te pasa o no te pasa? Completamente. Entonces, esto que nos están metiendo, y digo, no es casualidad, tiene que ver con todo un proceso. Nosotros no podemos dejar de creer en nosotros como humanidad, pues si perdemos eso, perdemos todo. Creo que es un momento realmente difícil para ser político, ¿no? Yo creo que no es difícil. Hay que ser honesto, hay que ser coherente, hay que ser sincero, hay que ser lo que uno siente. Porque también esa figura, el político que dice lo políticamente correcto, que dice lo perfecto, que dice lo que cree que el otro quiere escuchar, no sirve. Tenemos que hablar de lo que sentimos, de lo que necesitamos, tenemos que ser honestos de eso. Es sencilla la cuestión. No es tan compleja, claramente, ¿no? Yo no la veo compleja. Y otra de las cosas que quizás parezca como loco decir, ¿no? Pero hay que decir lo que se hace y hacer lo que se dice. Coherencia, Claro, sostener, ser coherente. Claro. Una decisión de no seguir encabezando, de sumar y de encontrar en Javier, una alternativa que sorprendió. Una sucesión que era necesaria, que era oportuna, que es oportuna, y que tenemos que verla como esto, como la continuidad de un proceso. Ojo con sus matices, pues Javier es Javier, Susana es Susana, pero además hoy, yo digo, esta es otra cosa que a mí en lo personal me satisface mucho. Cuando hablamos de la comuna, no estamos hablando de la presidenta Susana, estamos hablando de Lucas, de Gaby, de del otro. Sí, es un grupo de personas, somos un grupo de personas que estamos ahí. Por supuesto que hay una cara visible, pero esa cara visible no hace más de convivir y trabajar en paralelo con otro montón de personas que en realidad son quienes sostienen las gestiones. Y esta continuidad es necesaria precisamente porque nosotros tenemos que llegar a una meta de mejorar, de estar bien, de crecer, de acá a 20 años. Y por eso el aporte es como un volverse a nutrir con todos estos chicos que se suman y con otros que no son tan chicos, como el caso de Javier, que tampoco están tan jovencitos, pero bueno, y que representan otra cosa, vienen con otra mirada. Y en este contexto, Susana, ¿qué consideras que le falta a Monge? Le falta obra pública, le falta mayores oportunidades para los jóvenes, no podemos expulsar jóvenes. Tenemos que pensar en algún modelo productivo que sume gente, no que reste. Yo sé que es complejo, no es un problema local, es un problema mundial. Hoy hay un sector de la humanidad que está siendo expulsado de su tierra, de sus lugares de trabajo. Pero volviendo a Monge,
tenemos una gran deuda con la obra pública. Bueno, tiene que ver con el costo, es un tema que lo venimos hablando permanentemente los presidentes comunales e intendentes. Hoy pensar que repavimentar 100 metros de calle, estoy hablando de una carpetita asfáltica, vale entre 35 millones de pesos, no lo podemos pensar como se hizo en algún tiempo con contribución de mejora del vecino, porque nosotros nos llegó, no todavía el dinero, pero sí la aprobación para repavimentar 2 calles del pueblo. Tenemos 8 que están destruidas. Las tapamos los agujeros y vuelven a salir. Están rotas, tenemos un problema, mucho tránsito pesado, un alto impacto vehicular. Se ha multiplicado la cantidad de vehículos en todos los pueblos, las ciudades no están hechas para la urbanidad que estamos sosteniendo. Hay mucho por pensar, hay mucho por hacer. Y cuando hablo de obra pública hablo de esto, del costo de mantenimiento y de la ausencia de un Estado que te acompañe. 32 millones de pesos que vale una cuadra de pavimento es el dinero que entra en la comuna, más o menos, mensualmente, para todos los gastos, para pagar, claro, todo. Entonces es imposible. Hay que repensar todo esto, hay que hacerlo seriamente y hay que hacerlo en conjunto. Y esto de la producción y de las oportunidades también, nosotros tenemos un pueblo que está atravesado por la ruralidad, dependemos exclusivamente de la economía agropecuaria, sobre todo. Monje tenía hasta no hace mucho 3, 4 campos, hoy no tiene ninguno. Tenemos una producción casi exclusivamente agrícola, hay muy poca ganadería. La ganadería que se hace es una ganadería de encierro. Han cambiado todo esto, entonces tenemos que pensar en otras cosas. Yo creo que hay una pata ahí interesante que es el turismo, pero es el turismo de cercanía, es el turismo de 24 horas, no es el gran turismo de Bariloche, no es el turismo europeo. Por eso tenemos que poner en valor el río, por eso pertenecemos al sitio Ramsar, por eso queremos cuidar los árboles. Tenemos que pensar en otra forma. Ya lo que estaba no funciona. El propósito entonces era lo que se hace bien se deja y el resto se reformula, se piensa. Siempre, pero esto es así. Mirá lo que hizo la inteligencia artificial. Sería como algo más o menos así. Ponele que sea parecida. Más o menos. Más o menos. Siempre fue media cabezón. Una inteligencia artificial que mira a una Susana Gobo que tendría unos 6, 7 años más o menos. Seguramente, sí. Esta Susana. Me hiciste en una escuela. Sí, esta es Susana porque, bueno, está ahí aprendiendo, empezando a dar sus primeros trazos. ¿Qué pensaría esta Susana de la Susana de hoy? Estaría contenta. Sentiría que toda esa pavadita que fue imaginando y cruzaron por su cabeza, las alcanzó. Y al revés, si vos te encontrás con esa Susana hoy, ¿qué le decís? Que tuvo una vida linda, bella, que encontró gente maravillosa en su camino, que tiene buenos recuerdos, que tiene buenos vínculos con la naturaleza, está en paz. Ojo, lo digo desde un lugar de mucha humildad, no desde la soberbia. Es que es una conversación tuya con vos, en definitiva. Claro. No digo, ay, qué grande, cuántos logros tuviste, mirá. No, mirá, tuviste una linda vida, te encontraste con muy buena gente, pudiste compartir cosas muy lindas, pudiste hacer cosas que te hicieron bien a vos y le hicieron bien a los demás.
está bueno que haya vivido así. Eso. ¿Qué le decís a los chicos con respecto a la política como para cerrar? Digo, con esa ilusión y con... No sé si se llama política, pero chicos, apasionense por algo. De algo nos tenemos que enamorar. Es esto, digo, algo, siempre hay algo que nos gusta y que nos permitamos tener esos gustos. Animémonos a ser perros verdes. Es difícil ser perro verde. Cuesta. Y sí, todo cuesta. ¿Qué es lo que nos cuesta? Contame de algo que nos cueste. Pero animémonos. Vale la pena, tiene sentido. Y para cerrar en ese sentido y en ese compromiso, con esa sensación, quizás hasta del deber cumplido, por lo menos lo que percibo, ¿qué significa monje? Y en paralelo, ¿cómo te gustaría que el resto hablara o te recuerde o decir, che, ¿viste esta mujer lo que hizo? Monje es estamos haciendo unos carteles, estamos replanteando desde lo turístico a monje para que empiece a ser visto y bueno, y buscábamos una frase que en algún punto nos defina y lo que terminamos diciendo es que es un lugar donde la historia y la naturaleza se encuentran, pero se encuentran amorosamente, respetuosamente. Entonces, monje para mí es eso. Es la falda de mi abuela Petrona, en la cual me crié cuando tenía esos años, y tomaba el mate cocido, y las historias que me contaba. Mi abuela, que era analfabeta, me contaba historias y me enseñaba a mirar, me enseñaba los pajaritos cómo eran, las plantas, qué pasaba, a comprender el mundo. Eso es como que para mí es mi familia, son todos mis afectos, son todos mis raíces, toda la madera que ha pasado por mis manos, que es un montón, todas las cosas viejas que recuperé, que tienen historia, desde una que encontramos en la comuna, que estaban bien guardadas, decía Videla, eran anteriores al proceso, y la encontramos, ahí está, restauradas, ilustradas, las piezas que recuperamos de todo lo que fue las excavaciones que se hicieron sobre la Boca. Es el sitio Ramsar, la pertenencia a un lugar que está considerado un lugar de cuidado por el mundo entero. Y de valor. Y de valor, los humedales, la última reserva que nos queda. Entonces, es de una riqueza infinita en un espacio que es muy pequeño. ¿Y qué quiero para monjes? Que esas cosas van bien, que la sigamos cuidando, que la sigamos respetando, que no lo dañemos y que no nos dañemos. Y con esa ilusión te animás un poco a pensar que, bueno, ¿cuál es la mirada de monje para con Susana Bobo? ¿O se le dejas al resto? Yo siento, primero que todo, yo siento hacia el pueblo de Monje y hacia los habitantes de Monje, sobre todo una gran gratitud. ¿Y sabes por qué? Pues siento que confiaron en nosotros y sostener la confianza en esto. Después podemos estar de acuerdo o no en que se hicieron unas cosas y otras faltaron, en que la pifiamos acá, o que arreglamos mal aquella calle, o que nos olvidamos de tapar aquel pozo, o que no cambiamos la lamparita. Pero siento que hay confianza no solo de no nos llevemos nada para casa, hay confianza que lo que decimos, lo decimos porque lo podemos hacer, porque lo hemos logrado. Eso es muy importante en los tiempos. Completamente. Gracias por haber venido. Gracias por recibirme. ¿La pasaste bien? Fantástico. El mate un poco frío, pero no es culpa tuya. Vamos a ver si lo recuperamos ahora. Gracias.
Susana Go, presidente de la Comuna de Monge, hasta el 10 de diciembre. Después habrá un nuevo desafío dentro del mismo grupo de trabajo, en una entrevista detrás de la candidata, de esas que a veces uno no encuentra en cualquier lado, pero que sí es preciso que nos encontremos y que podamos charlar.